El tema de hoy se llama estar alerta, ¿sí? Y tiene que ver con lo de la semana, que es Mateo 26:41. Vamos a leer muchos versículos hoy, ¿eh? Muchísimos. Así que pónganse las pilas y agilicen los dedos, ¿sí? Porque vamos a leer mucho. Digo, porque venir a platicar y contarles chistes, pues como que ya, ¿no? Vamos a leer, abran su Biblia en Mateo 26:41. Voy a leer dos versiones, la versión de la NBI, Nueva Versión Internacional, y luego voy a leer la TLA, que es traducción lenguaje actual. Mientras lo buscan, voy a dar una pequeña explicación por qué leemos varias versiones de la Biblia, o por qué hay varias versiones que la Reina Valera, o como le decían el otro día, la Reina Chorera, la Reina Valera de 1960, la Reina Valera antigua, la Reina Valera contemporánea y luego la nueva versión internacional, la traducción lenguaje actual, la Biblia viviente. Hay muchas traducciones, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? No es que una traducción sea mejor que otra, ¿sí? Eh, cu- Cuando tú traduces algo, no sé, ¿hay alguien aquí que le ha tocado ser traductor? ¿No? ¿Sí? ¿De qué idioma? Náhuatl no cuenta. No, ¿de qué idioma? Inglés. Cuando tú traduces algo de un idioma a otro idioma, ¿sí? No puedes traducir al 100%. Es muy difícil porque a fin de cuentas el lenguaje que tenemos es una manera de expresar las ideas, los pensamientos y los sentimientos. ¿A cuántos les han pasado que quieren transmitir una idea y dicen todo lo contrario y se oye mal? ¿Verdad? Y le dices, chin, no se escuchó como yo quería ni causó el efecto. Ya cuando vas corriendo, que te van correteando, dices, no lo entendieron como yo quería decir. Pero eso es lo que pasa. Realmente transmitir las ideas es difícil, ¿sí? Tenemos que aprender a expresarnos. Aún la Biblia dice que cuando oramos, pues ni siquiera sabemos pedir bien y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Señor sabe, pues que no tenemos muchas veces esa claridad para ponerle las palabras exactas a lo que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, cuando tú traduces, pues pasa lo mismo, ¿sí? He ahí el don de la gente que escribe. La gente que escribe, que es poeta o que es escritor, tiene ese don de poder ponerle las palabras exactas al sentimiento, a la idea, a la información técnica que quiere transmitir. Ese es igual con la Biblia. Como la Biblia fue inspirada por el Señor, por eso nos transmite exactamente el Espíritu Santo que el Señor quiere que nosotros, la palabra del Señor que quiere que nosotros entendamos, que nosotros captemos, ¿sí? Entonces, por eso es lo valioso de la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué mejor escritor que el propio Señor que le fue dictando a las diferentes personas que escribieron la Biblia? Entonces, cuando hay varias traducciones de la Biblia, ¿sí? Es porque uno, por ejemplo, traduce la Biblia del original griego a latín y luego tradujeron de latín al español. Entonces es una traducción, pero ya en la traducción original al latín, pues ya se pudo perder algo de la esencia, ¿sí? Entonces, también todos estamos conscientes que conforme van pasando los años, nuestro lenguaje se va modificando, se va actualizando y vamos utilizando frases y palabras que antes no se utilizaban, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los que ahora dicen, déjate lo quemo en un disco. Pues antes no existía eso, hace 20 años, 15 años, ¿no? Quemar discos, pues era prenderles fuego, ¿sí? Déjalo subo. Y pues yo, o sea, pues cuando estaba muy chiquito que mi mamá decía, sube tus juguetes. Ahora subo un archivo y me acuerdo de mi mamá. Son cosas que el lenguaje se va actualizando, entonces las traducciones de la Biblia tienes que irlas actualizando. Por ejemplo, la Reina Valera se llama Reina Valera porque fue escrita primero por Casiodoro de Reina, un monje
que se convirtió pues al cristianismo, pero en aquel entonces le llamaban protestantismo, a la reforma de Martín Lutero se convirtió, y él fue el que hizo la primera traducción del texto original en griego y en hebreo al español, al castellano, ¿sí? Pero un español muy antiguo, así de vosotros sabéis lo que les esperáis, ¿sí? Entonces eso fue por ahí de 1500, 1400, 1500, alrededor del año 1500, ¿sí? Después vino Cipriano de Valera, y Cipriano de Valera hizo una revisión y una actualización al lenguaje actual como 60 años después, ¿eh? O sea, ¿sí? Entonces, por eso se llama la Biblia Reina Valera, porque Casiodoro de Reina la escribió y Cipriano de Valera la actualizó, ¿sí? Entonces es una traducción, pero después han venido otras traducciones, como la traducción lenguaje actual, que es la última que se ha hecho, y que esa se hizo exactamente de los textos originales del hebreo, del hebreo, el arameo, el protohebreo, el protoarameo y todas las lenguas antiguas en las cuales fue escrito el Antiguo Testamento, y en el griego, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Entonces, la TLA trae la traducción exacta, pero aparte también la NBI, la Nueva Versión Internacional, en su momento fue una traducción muy buena, pero también tiene versículos parafraseados. No sé si me explico qué es parafraseado. Parafraseado es que transmite la idea, ¿sí? Traducen la idea y te la tratan de poner en un lenguaje contemporáneo, en un modismo, ¿sí? En una manera en la cual hablamos todos ahora, ¿sí? Entonces, todo esto es para que cuando tú leas la Biblia, no te bases solo en una traducción, sino que trates de ver el mismo versículo en varias traducciones, para que puedas captar mejor la idea y lo que el Señor te quiere transmitir. Les voy a dar un ejemplo. En Génesis, en la Reina Valera original, en la que se llama la Biblia del Oso, por ahí del año 1500, en el Génesis aparecen 12 nombres diferentes de Dios, 12 nombres diferentes. Cuando se hizo la actualización, la hizo Cipriano de Valera, esa actualización pues le quitó algunos nombres específicos de Dios y le puso la palabra Dios, ¿sí? O el Señor. Y ya, conforme se fue actualizando, ya fueron quitando esos nombres y todo lo dejaron como Dios y Dios, ¿sí? Entonces, son de las cositas que conforme se van traduciendo, se va haciendo las traducciones y se van haciendo las actualizaciones y revisiones, uno debe estar muy pendiente porque se pueden ir perdiendo esas cosas. No es que la Biblia esté errónea, ¿sí? Sino que es un libro muy complejo. Por eso nosotros debemos estudiarla, debemos conocerla, debemos leer varias versiones, ¿sí? Si queremos conocer más allá del Señor, es como, por ejemplo, si te piden un currículum, pues pones lo mejor de ti, ¿verdad? Pero para que la persona te conozca, pues estás de acuerdo que en 2 hojitas no puedes conocer a una persona. Tienes rasgos de la persona, sabes qué es lo a lo mejor qué es lo que le gusta, cómo es, qué tipo de preparación ha llevado, pero no sabes si es una persona que es buena onda, que es agradable, a lo mejor que es muy serio. Todo ese tipo de cosas no las sabes, ¿sí? Entonces te tienes que meter a conocer a la persona, así ya platicar con ella. La Biblia pasa igual. Tú la puedes leer como conocimiento y, pues bueno, agarras buenos consejos. Pero cuando te metes a orar, a leer, a buscar, ¿sí? Cuando tú te metes realmente de corazón a buscar al Señor, entonces la Biblia te empiezas a dar cuenta cómo cobra vida, cómo se vuelve palabra vida, ¿sí? Entonces, por eso leemos varias versiones. Por eso los exhorto que cuando estudien la palabra lean varias versiones, ¿sí? Ok, Mateo 26:41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, ¿sí? La TLA, la traducción lenguaje actual, dice, no se duerman, eh, allá la señora, no se duerma, que no se duerman, hombre. Dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca.
¿sí? Oren para que pueda resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Chale. O sea que si quiero hacer mi obra buena del día no puedo, ¿ah? Es una obra limitada. Y luego dice, estén alerta. ¿Qué es estar alerta? ¿Alguien ha estado alerta alguna vez? ¿Sí? ¿Tú has estado alerta? ¿Tú has estado alerta o no? ¿Sí? ¿Alguien de acá? ¿Todos hemos estado alerta? ¿Sí? Estamos alertas cuando vamos manejando. Estamos alertas cuando estamos teniendo una discusión con otra persona. Estamos alertas a lo mejor cuando nos dan el cambio de algo que pagamos. A ver si no, pues, faltan 3 pesos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Estamos alertas a lo mejor cuando vamos a un restaurante y nos quieren cobrar de más o de menos. ¿Sí? Estamos alertas a cosas que sabemos que nos pueden afectar. En cosas donde nos sentimos confiados no estamos alertas, ¿verdad? ¿No? O sea, por ejemplo, cuando te metes a bañar, ¿estás alerta? No, al menos si te acabas de levantar, así que estás así, ¿verdad? Cuando estás con una persona que quieres, que tienes amistad, ¿estás alerta? No, ¿verdad? Cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, algún hobby que tengas, ¿estás alerta? Estás concentrado en lo que estás haciendo, pero alerta así de ver, ahora sí que por dónde me va a llegar, no estamos, ¿no? Y aquí el Señor dice estar alerta. Aquí en el original, ¿sí? En la versión en inglés de estar alerta, viene, y bueno, en español también viene de la palabra gregoreu, ¿sí? Que significa mantenerse despierto. Por ejemplo, observar, literalmente o en sentido figurado, ser vigilante, estar vigilando, ¿sí? Como cuando te decía de chiquito tu mamá que se iba y decía, voy a salir, ¿sí? Estate atento a la estufa. Si sube el agua, le bajas al fuego, ¿no? ¿Sí? Y ya decías, pues, ¿para qué le bajo si solito se derrama y se apaga solo? Pues es automático. Entonces, es así estar despierto, ¿sí? Observar, alerta, vigilante. Y en el diccionario, en el de la Real Academia de la Lengua Española, dice así. Dice, alerta viene de atento, vigilante, y me llama la atención que dice espíritus alertas. Situación de vigilancia o atención. Con vigilancia y atención, estar, andar, vivir o poner en alerta. ¿Qué significa? Que tienes que andar cuidando, ¿sí? Y nosotros sabemos que conforme pasa nuestro día y nuestras actividades, pues no estamos alertas todo el día, ¿no? Y más, a veces estás pensando en algo que te trae así inquieto y como que te olvidas de tu entorno, hasta vas manejando y ni sabes que, ya pasé tal calle, ¿sí? Ay, tenía que pasar a tal lado y no pasé. ¿Por qué? Porque o sea, no estás alerta. Y el Señor aquí nos dice, estén alerta. Pues es un mandamiento, estén alerta, es una instrucción. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación, ¿sí? Y luego en la otra versión dice, no se duerman, o sea, estén al pendiente. Como dicen, estén ojo de chícharo, estén ojo de hormiga, ¿sí? Pero ¿por qué quiere el Señor que estemos alertas? ¿Por qué quiere el Señor que estemos vigilantes? ¿Por qué quiere el Señor que estemos con atención total? Si se supone que el Señor es nuestra paz, se supone que el Señor es nuestro refugio, que podemos estar en Él confiados, ¿verdad? Pero ¿por qué debemos estar alertas? Bueno, porque aquí muchas veces nosotros pensamos que ya la hicimos y nos relajamos, ¿sí? En el trabajo obtienes algo que querías y ya te relajas. Ya obtuve esto, ya le hice, ya la hice, ya la armé y ya te relajas, ¿sí? En tu vida, quieres que se dé algo y se da, ya te relajas, ya la hice. Pero aquí fíjense, el Señor hace una separación que aquí es donde está la clave de estar alerta. Dice en la NBI, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que hay dos cosas que no es lo mismo, que son dos cosas diferentes y las cuales las tenemos nosotros.
Una es el espíritu y otra cosa es el cuerpo. El espíritu está dispuesto. ¿Qué significa? Que el espíritu está alerta. Pero el cuerpo es débil. ¿Qué significa? Que el cuerpo no está alerta, ¿verdad? Sí está claro, ¿no? Aquí el Señor, a qué parte de ti te está diciendo esté alerta? A la parte de tu cuerpo. Ahora vámonos. ¿Por qué hay diferencia entre el cuerpo y el espíritu? Sí, muchas veces cuando digo, ay, tengo flojera, ay, tengo ganas de una hamburguesa, tengo ganas de irme a mi casita, sí, sentarme en el sofá cama y quedarme dormido viendo una película, ¿sí? Y yo digo como que yo, todo yo tengo ganas de hacer eso, pero aquí la Biblia nos está diciendo una separación. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Ah, caray. ¿Quiere decir que uno va a estar en un estado y otro va a estar en otro estado? Así es. Vámonos a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, ahí mientras la buscan. Quiere decir que en nuestro interior, nosotros mismos, muchas veces no somos unánimes en lo que pensamos, en lo que queremos. Muchas veces no somos unánimes en nuestro estado de ánimo. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Sí? Dice, ¿ya lo tienen? ¿Ya? ¿Ya casi? ¿Ya llegan? ¿Por dónde vienes? A dos páginas. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, que Dios mismo, o sea, que el Señor mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma, ¿y qué más dice ahí? Y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y luego dice, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a explicar qué es cada uno. Dice aquí, el Dios de paz lo santifique por completo. ¿Qué es cuando hablas de algo completo? Es todo, es una unidad, pero que se compone de diferentes partes, ¿sí? Cuando dices, tengo el equipo no está completo mi equipo porque faltan miembros, ¿sí? Tengo mi cuerpo más que completo porque me sobran algunas cositas, ¿verdad? Algunos kilitos, ¿verdad? O a otros podrían decirlo, estoy descompleto porque estoy muy flaco. Pero cuando hablas de tener algo completo, es algo que se conforma de diferentes partes, ¿sí? O que se conforma no de una sola cosa, ¿sí? Cuando dicen, oye, ¿me puedes prestar el videojuego pero completo? Así, pues te lo presto pero sin controles, pues no, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, lo santifique por completo. Quiere decir que tenemos nosotros un espíritu con un alma y vivimos en un cuerpo. Vamos a explicar qué es cada uno. Si se fijan aquí la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuál pone en primer lugar? El espíritu. En segundo lugar, el alma. Y en último lugar, el cuerpo. Y como que nosotros o tenemos dislexia o algo así porque lo entendemos al revés. Primero es el cuerpo, después es el cuerpo, luego el cuerpo, y luego el cuerpo. Y cuando tengo alguna dificultad me acuerdo del alma. Y ya empiezo a ver cómo resuelvo. Y cuando ya no la puedo resolver, me acuerdo del espíritu, ¿sí? Pero entonces, todos ustedes, todos los que estamos aquí, somos seres unos, partitos. Eres una persona. Aunque tú te ves en el espejo igualito todos los días, ¿sí? Eres tres en uno. Por eso el Señor dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Eres espíritu con un alma y vives dentro de un cuerpo. Y el cuerpo está en último lugar, ¿sí? El espíritu es la parte que cuando el ser humano nace, nace muerta.
¿Por qué? Por el pecado de Adán, por el pecado de Eva. Cuando el ser humano decidió separarse, tomar sus propias decisiones y decir, yo quiero hacer esto porque me va a ir mejor, aunque Dios me haya dicho otra cosa, ¿sí? En ese momento el espíritu del ser humano murió, porque el espíritu era una parte completa que se conectaba al Señor y que tenía comunión directa, y esa parte mantenía al ser humano de carne y hueso conectada con Dios. ¿Sí es claro? Pero cuando el ser humano peca, ese espíritu se rompe y se muere la parte que se conecta con Dios, y nada más se quedaron dos partes vivas, bueno, una parte viva del espíritu. La parte que se quedó viva del espíritu es el soplo de vida, que en el griego viene de la palabra neuma, que es aire. Esa parte es la que se queda en el ser humano. Esa no se murió, se quedó. Por eso los seres humanos pueden seguir reproduciéndose, tener hijos, y el hijo nace y respira y puede hablar y ¿sí? Porque tiene un soplo de vida, tiene energía de parte del Señor, que con esa energía la persona puede vivir. Con esa energía tú y yo vivimos. Y aparte ese neuma viene acompañada con una cosita chiquita que se llama conciencia, que todos los niños traen y que van perdiendo conforme van creciendo. Eso es la única partecita que se quedó. La conciencia de ese espíritu muerto, que nada más es el puro es nomás la pura energía. Como cuando tienes una computadora y nada más le cargas el software de arranque. No trae ni Windows, ni Word, ni Excel, ni nada. Ahí estoy diciendo marcas. ¿Sí? O sea, no traes ningún programa. ¿Para qué te sirve una computadora sin programas? Para nada. ¿Mm? De pisapapeles. La prendes y todo, pues se queda en C dos puntos. ¿Y ahora qué? Necesito ir a imprimir, no puedo. Necesito mandar un correo, no puedo. Así está el ser humano con el espíritu muerto. Nada más vive, por no tiene comunión con el Señor, nada. Y la conciencia es una partecita que está entre el alma y el espíritu. Pero como el espíritu nace muerto, haz de cuenta que viene cargado el ser humano con un sistema operativo muy básico que se llama conciencia. Entonces, cuando una persona conoce al Señor y le entrega su vida, por eso dice la Biblia que nace de nuevo, porque Dios te da un espíritu nuevo, no te da un parche como en el software que te da una actualización, no, te da un espíritu nuevo, con un neuma nuevo, pero ya la versión completa, donde ya te conectas tú con Él, ¿sí? Entonces, el espíritu, ese es el espíritu, ¿sí? La parte que se conecta con Dios. Ahora viene el alma. ¿Qué es el alma? El alma es la parte que el Señor nos dio, igual a Él, que es eterna. El alma de un ser humano no es mortal, es inmortal. En el alma está tu carácter, tus sentimientos, tus emociones, si eres enojón, si no, si eres buena onda, ¿sí? ¿Sí? Si eres guapo, feo, no, eso no. Eso está después en el cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces, en el alma están tus emociones, tus pensamientos, todo eso, ¿sí? El alma es quién eres tú. El alma es lo que la gente conoce, ¿sí? Y el alma es lo que se salva o se pierde. El alma es lo que el Señor quiere salvar de ti porque es donde está tu esencia. El alma es donde está tu sistema base de creencias. El alma es donde está quién eres tú, cómo resuelves los problemas, cómo te angustias, a quién recurres. Ese es el alma. Y es muy importante porque en realidad eres tú. ¿Sí? Cuando una persona deja de existir en este mundo, se muere, ¿sí? El espíritu y el alma abandonan el cuerpo. Así como en un avión cuando se va a estrellar y que el piloto sale eyectado, ¿qué queda del avión? El puro cascarón y se pierde. ¿Y qué es lo que se rescata? El ser humano, el que realmente controlaba el avión, ¿sí? El que recibía instrucciones, el que le decía vete para allá, vete para acá, el que tomaba decisiones. Así es el alma. El alma es como el piloto, ¿sí? De nuestro cuerpo. Entonces, cuando una persona fallece, el alma y el espíritu salen expulsados del cuerpo y el cuerpo se queda como materia orgánica inanimada, ¿sí? Química orgánica, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Así, puros elementos que
te sirven para composta, perdón, pero pues así es. ¿Sí? Los que estén más cerca ya de allá, pues preocúpense por sus almas. Todos vamos para allá, ninguno se va a salvar, ¿eh? Ni aunque se pongan cremitas y tomen que el suerito, que el cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es el alma, ¿queda claro? ¿Dónde se conecta el alma con el cuerpo? En el cerebro. El cerebro es la interfaz que conecta a tu alma con tu cuerpo, ¿sí? ¿Dónde se conecta el espíritu con el alma y el cuerpo? En el corazón. ¿Dónde está el corazón? El corazón es el que te controla, el que te conecta el cuerpo, el alma, el espíritu. Por eso la Biblia dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Queda claro entonces qué es espiritual mi cuerpo? Y bueno, cuerpo no lo expliqué, bueno, que es muy evidente, pero cuerpo es el cascarón, ¿sí? El cuerpo es la lámina, es lo que hace el hojalatero, ¿sí? Ahora, en nuestra cultura mexicana, y bueno, en general en el mundo, hemos aprendido a que el alma está dependiendo del cuerpo. Que todo lo que el alma trabaja, se prepara, emprende, hace, es para beneficiar al cuerpo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Para qué trabaja uno? Para comer. Y luego después, ¿para qué sigues trabajando? Para tener una casa donde tengas un buen baño, para deshacerte lo que comiste. Y después vuelves a comer. Y toda tu preparación, vas a la escuela, estudias algo, te educan en tu casa y toda esa educación y escuela es para el alma. Y el alma disciplina al cuerpo, pero todo lo que haces es para obtener beneficio para el cuerpo. ¿Sí lo observan? ¿Sí? Todo lo que nos ofrecen en la calle, en la publicidad, todos los estímulos que recibimos de compra esto, si traes tal carro eres exitoso, si traes tal reloj, eres exitoso, ¿sí? Si usas esta ropa, hombre, qué bien te ves, ¿sí? No, no importa. Y luego si traes ropa, pero la compraste en Estados Unidos, en tal tienda, ay, pero es la misma que venden aquí en... No, 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 pero di que la compraste en Estados Unidos. ¿Sí? Una vez yo me acuerdo, andaba yo en una obra lejos, estábamos en medio del cerro y empezó a llover. Y un compañero sacó una chamarra muy bonita, de esa marca de 2 colores. Y y ya le digo, ¿la compraste aquí en la tienda tal? Y ya, no, ¿qué pasó? Esta fue a Houston a comprarla específicamente en la plaza tal. Y como que sí se agüitó. Y dije, bueno, pues igual las consigues en otro lado. Pero eso es lo que nos enseña el mundo, ¿sí? Que tú vas a ser valioso dependiendo de la educación y dependiendo de lo que obtengas, ¿sí? Eso es el mundo. Y eso es lo que nos ha dicho que es el alma, que seas una persona de bien. ¿Qué te dice el mundo que sea persona de bien? Que trates de no hacerle daño a nadie y que estés preparado y que tengas éxito y eres persona de bien. Pero ¿qué creen? El Señor no vino a hacernos personas de éxito ni a que fuéramos personas de bien. Él vino a salvarnos. La salvación va más allá de persona de bien. La salvación te da un propósito eterno. Acabamos de leer entonces, ¿queda claro que somos espíritu, alma y cuerpo? ¿Sí? ¿Queda claro que es cada uno? ¿Sí? El cuerpo es el que le gusta sentarse a ver la tele, el que le gustan las papitas con chile y limón, el que le gustan los tacos con grasita, que le gusta, ¿sí? Que ves la cama y suspiras y dices, ay, ahí voy otra vez, gracias a Dios. ¿Sí? A veces llegamos a casa tan contentos y más contentos pues, cuando vemos la cama y dices, ay, ya llegué otra vez. Te extrañé todo el día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente tenemos sentimientos, emociones. En el cuerpo tenemos todas las conexiones sensoriales. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los 5 sensores o los 5 sentidos? Vista. ¿Cuál? Vista, oído, tacto, olfato y gusto. ¿Sí?
Para el gusto lo tenemos muy desarrolladito, ¿sí? Todo eso está en el cuerpo. Y esos sentidos son los que conectan al mundo exterior físico que vemos con tu alma, ¿sí? Parece que van de la mano, pero no es así. Porque el Señor aquí nos dice, leímos, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Oye, pero pues si yo hice muchos años ejercicio, ¿y cuál débil? A ver, ahorita, a ver, tú ven, vamos a jugar unas vencidas para demostrarles aquí a todos que, ¿sí? Que mi espíritu no es, está fuerte y mi cuerpo más fuerte todavía. No, aquí el Señor es claro, el cuerpo es débil. El que diga que no tiene un cuerpo débil es el primer mentiroso que hay aquí, ¿sí? Todo nuestro cuerpo es débil, ¿sí? Si no, déjenme darle una patada en la pierna a ver si no tienen cuerpo débil, ¿no? O picarle las costillas a ver si no brincan. Somos débiles, nuestro cuerpo es débil, ¿sí? Esa es la realidad. Ok, entonces ya queda claro que es espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando nosotros decimos, tengo flojera, ¿quién está hablando? ¿Los tres al mismo tiempo? El cuerpo. Cuando dices, no tengo ganas de ir, ¿quién está hablando? El cuerpo, pero aliado con el alma, porque el alma está entrenada para satisfacer al cuerpo. Si se fijan aquí, la palabra nos da el orden de prioridades. Espíritu, número 1. Número 2, el alma. Y número 3, el cuerpo. O sea, lo último, así como, tú cállate y no opines. Pero nos han enseñado que es al revés, que el cuerpo, todo es para darle gusto al cuerpo, ¿sí? Todo lo que hacemos, nuestras motivaciones diarias, nuestros objetivos en la vida, los propósitos que nos planteamos son para satisfacer al cuerpo, ¿sí? Ok, no quiere decir que el cuerpo lo abandones o que te tires al abandono, porque muchas veces también tirarte al abandono es consecuencia de la misma carne, de la comodidad de no esforzarte, ¿sí? Y aquí en la palabra leímos que dice que Dios mismo, ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique completo, por completo. ¿Qué dice? Que el Señor quiere santificar tu espíritu, que si ya naciste de nuevo ya tienes un Espíritu Santo, ¿sí? Tu alma que la quiere santificar y tu cuerpo que también debe ser un cuerpo santo. No tirarlo al abandono, ¿sí? Simplemente que el cuerpo no diga hacia dónde vas, hacia dónde diriges tu vida. ¿Es claro? ¿Sí? Yo lo estoy viendo clarísimo aquí. Entonces dice que los guarde, los conserve todo su ser, ese es todo tu ser, irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Sin queja alguna, sin mancha, ¿sí? Sin nada ahí que te puedan reprochar, que te puedan reclamar, ¿sí? ¿Qué es irreprochable? Es como en la escuela, sin deméritos, ¿sí? Sin reproches, sin... Es como dice, oye, ¿te gustó tal restaurante? Pues sí, pero el servicio, ¿sí? Entonces ya ahí tienes un reproche. Oye, para muchas veces los que no, nunca estamos conformes con nada. Oye, qué padre, mira, tienes esto. Sí, pero no era como yo pensaba. Ya, reproches. Bueno, tengo buenas noticias. El Señor te quiere santificar irreprochablemente. ¿Sí? Oye, ¿ya te aliviaste? Sí, pero me queda un poquito de tos. ¿Sí? Oye, ¿ya te sientes bien? Pues sí, pero ahora queda un poco sentido por el medicamento. Qué la casa. ¿Sí? Entonces aquí el Señor nos quiere salvar irreprochablemente, es que no tengamos quejas en nada, ni en tu espíritu, ni en tu alma, ni en tu cuerpo. Entonces, para Dios los tres somos importantes, para el Señor somos importantes tanto el espíritu como el alma y como el cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a distinguir cuando nosotros decimos que queremos algo, ¿quién habla? ¿Mi cuerpo, mi alma o mi espíritu? Cuando yo digo necesito algo, a ver, espérate, aquí el Señor dijo, el cuerpo es débil y el espíritu está dispuesto. ¿Qué ondas? ¿Quién quiere algo? ¿Qué le? ¿Sí? ¿El cuerpo
¿El alma o el espíritu? Pedir perdón no es fácil. Y muchas veces el espíritu te dice, ve y pide perdón, y el alma te dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé, ya lo razoné. Haz cuenta el espíritu aquí. Ve y pide perdón, y el alma aquí. Ya lo pensé, ya recordé, ya hice esto, lo otro, aquello, y ¿sabes qué? Si es cierto, necesitas ir a pedir perdón. Y el cuerpo, no, no quiero, pues ¿por qué? Pues el orgullo acá, ¿verdad? No, pues yo, ¿por qué voy a pedir perdón? Si se lo merecía, hombre, ¿sí? Entonces, y muchas veces le hacemos caso al cuerpo, a la carne, ¿sí? Ok. ¿Qué dijo Jesús respecto al cuerpo? Mateo 10:28. Nos vamos a ir bien rápido. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Rápido. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Me tomé un poquito de tiempo, más de lo que en explicar esto espíritu en mi cuerpo. Mientras lo buscan, sigan buscando, porque es muy importante que para poder entender este versículo, para poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, entendamos quién manda en nuestra vida. Entendamos de qué estamos formados, ¿sí? Mateo 10:28 dice, en la NBI, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? No. Dios es el único ser que puede mandar a alguien al infierno. El diablo no puede. El diablo no te puede mandar al infierno. ¿Sí? Y no me vean con cara de este hereje. Sí, el diablo no tiene el poder para mandarte al infierno. El jefe del diablo es el Señor, Elohim Adonai, el Shaddai, Jehová Shabaoth, Jehová Jireh, Yeshua Hamashiach. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para decir quién va al infierno y quién se salva. Él es el único, ni nosotros, ni yo, fíjense, no, para que vea, ya ni yo. Entonces, dice, Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo el cuerpo? Ni se preocupen. Pero fíjate, estas palabras son muy profundas. No temas a quien mate el cuerpo. ¿Quiere decir que si te sale alguien con una amenaza así, le debes de temer? No. Y es bien difícil eso, ¿a poco no? Porque por lo generalmente cuando tenemos temor, cuando vemos a alguien que es más poderoso que nosotros y que nos puede hacer algún daño, primero físicamente o después a nuestro estilo de vida. Y para eso están los abogados, ¿sí o no? Eso, amén. ¿Eh? Si aplicáramos aquí la palabra del Señor, no habría abogados, porque nadie tendría temor de perder nada. Quítenme lo que quieras, hazme lo que quieras, yo no tengo miedo porque yo sé dónde se va a ir mi alma y mi espíritu. Se ve muy bonito, pero ponerlo en práctica, ¡ay! Pero así quiere el Señor que vivamos, ¿sí? Dijo Jesús, no teman al que mata el cuerpo, a los que matan el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que viva sin temor, fearless, sin temor, ¿sí? Sin miedo, al que te pueda hacer algo en el cuerpo, al que te moleste en la escuela, al que te moleste en el trabajo, ¿sí? Sin temor, ¿sí? Al que te moleste en tu casa, ¿sí? A los que me molestan en mi familia, ¿sí? Sin temor. Dice, pero no pueden matar el alma. ¿Por qué? Porque el alma la creó Dios, el alma es inmortal y tiene un destino eterno. El alma es lo que se salva o se pierde. Cuando Dios te da un espíritu nuevo y que naciste de nuevo y ahora tienes un espíritu completo, tu alma empieza un proceso de renovación, empieza a desechar todo lo viejo y te empieza a cargar de información nueva, ¿sí? Te la renueva. No dice la Biblia que te da un alma nueva, no. Te da un espíritu nuevo, te renueva el alma y el cuerpo también te lo empieza a santificar, te empieza a cambiar tu ADN, te empieza a mejorar, ¿sí? Para que seas irreprochable, como leímos en Tesalonicenses, ¿sí? Y también ese es otro tema muy complejo. ¿Quién puede destruir al alma entonces?
Solo Dios, solo Dios. Sí, si viene algún emisario del diablo y te dice, te voy a matar, pues aquí estoy leyendo que no te tenga miedo si puedes matar el cuerpo. Más allá de eso no puedes hacer. ¿Han leído el libro de Job? Que Satanás le tenía que pedir permiso a Dios para tocar la vida de Job. Dios es el que autoriza en todo. ¿Sí? Entonces, si eres hijo de Dios y te acontece algo, Dios lo está autorizando, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las almas van a ser juzgadas el día del juicio final para recibir un castigo eterno. Todos, todos vamos a ser juzgados para recibir castigo o salvación. ¿Sí? Ok. Proverbios 1:7. ¿Quién puede destruir el alma? Dice Proverbios 1:7. Entonces aquí ya hemos aprendido que el espíritu está dispuesto y que la parte más débil de nuestro ser, ¿cuál es? El cuerpo. Hemos aprendido que no hay que temer a quien destruye el cuerpo, sino que hay que temer solo a quien destruye el alma. ¿Y quién puede destruir el alma? Solo Dios, ¿sí? Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Quiere decir que aquí, en complemento con lo que dijo el Señor Jesús, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, el temor del Señor. Entonces, ¿a quién hay que temer? ¿Sí? Y temer no de tenerle pavor, como miedo de es malo, pero sí temor de que si no hacemos lo que Él dice, nos ve como en feria. ¿Sí? ¿Cuántos muchas veces por temor al chanclazo de su mamá dejaron de hacer cosas? De ese tipo de temor estoy hablando. Cuando menos, así ese es, ¿sí? Con la mirada. Cuando te echaban la mirada y decías, no, ay caray, aquí ni me muevo porque, ¿sí? No, y mi mamá antes de que el Señor la transformara, no, hombre. ¿eh? Era cosa seria. Entonces, es de ese tipo de temor estoy hablando. Temor al pecado, a cuando quieres hacer algo que sabes que no es correcto y que te van a regañar. Es un temor muy específico, ¿sí o no? A la consecuencia de algo malo que hiciste. No es temor, miedo a la oscuridad o al monstruo del closet ¿sí? O al monstruo del marido que se levanta todas las mañanas. ¿No? O sea, no, es el temor de que hiciste algo malo, ¿sí? Entonces aquí dice Jesús, teman solo a Dios. A Dios es al único que debemos de temer, ¿sí? Porque Él tiene el poder, deja todo el cuerpo, para enviar tu alma con todas sus capacidades, con toda tu personalidad, con todas las capacidades sensoriales también, mandarla al infierno, al fuego eterno, al castigo, a aquel lugar donde no hay esperanza, ¿sí? Y es un lugar tan terrible que el Señor se tomó la molestia de diseñar, de preparar dos lugares específicos para castigo. No uno, dos. Dios le dedicó tiempo a eso. El diablo no tiene ese poder sobre nosotros. Y sobre los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y a Él le pertenece, el diablo no tiene ese poder sobre nosotros. Entonces, cuando alguien te quiere afectar el cuerpo o te quiere influir un temor físico, tú dices, espérate, tú, no, aquí mi chato, aquí manda el Señor, ni yo. Así como me ven, ni yo. Aunque parezca, ni yo, ¿eh? Bueno, váyanse a Romanos 12:1. Romanos 12:1, 1 y 2 dice,
¿Qué debemos hacer con el cuerpo? Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, en la parte que está dispuesta, que es el espíritu, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Dónde está la mente? En el alma. Entonces dice, sean renovados mediante la transformación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con el alma? Renovarla. ¿Y qué quiere hacer con el cuerpo? Presentarlo como un sacrificio vivo, ¿sí? Como un sacrificio vivo, no matarlo. Dijo Jesús, no teman al que mate el cuerpo, no. Más bien, preséntalo como sacrificio vivo. ¿Qué es presentarlo como sacrificio vivo? Que tú lo des ya por muerto y que sirva a los propósitos que Dios quiere. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, si tengo hambre, si mi cuerpo tiene hambre y puedo comer y tengo alimentos, ¿qué hago? Doy gracias a Dios porque el cuerpo ya no es mío. Doy gracias a Dios por los alimentos. ¿Sí? Porque el Señor me los da. Si tengo flojera, tengo sueño, no me quiero levantar, pero el Señor me dice, levántate porque tienes que orar, no me has buscado el día de hoy, ponte a leer la palabra, ¿qué tengo que hacer? Presentar el cuerpo como sacrificio vivo y ándele, mijito, levántese. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a someter el cuerpo y empezamos ahí a comprobar, como decimos así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero si vivimos conforme a lo que el cuerpo nos pide, comida, descanso, televisión, no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y estamos viviendo, según nosotros, muy santificados, pero estamos viviendo con todo lo contrario a lo que el Señor nos dice. La naturaleza pecaminosa es la que está en el cuerpo. El alma aprende a pecar. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Sí? El alma aprende. El alma aprende, ¿sí? Pero el cuerpo es la parte de nosotros, la carne, es la que trae la materia negra que se llama pecado, ¿sí? Trae el pecado, trae la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, la naturaleza pecaminosa es el cuerpo junto con el alma no renovada y sin tomar en cuenta el espíritu. ¿Qué es una naturaleza pecaminosa? Cuando tu cuerpo es primero, no tienes un alma renovada y el espíritu ni lo pelas. ¿Sí? ¿Qué busca cada uno? ¿Qué busca el espíritu? ¿Qué busca el alma y qué busca el cuerpo? Gálatas 5:16. Está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Corintios, Gálatas. Gálatas 5:16. Dice, o sea, la Biblia es bien clara, neta, o sea, el que no, pues no, ¿va? Y el que sí, pues como dijo el otro también. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Vivan por el Espíritu. Es el que está dispuesto. Aquí vemos en Mateo. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, o sea, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu. Aquí lo estamos leyendo, yo no lo estoy diciendo, ni me lo estoy sacando aquí del Señor de los Anillos, ni nada de eso. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Ahí va, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería,
odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. ¿Y qué creen? Todavía no acabamos. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas, ¿sí? Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Allí es donde debes de tener temor de Dios, miedo. Si practicas esto, no heredarás y tu alma se verá el castigo eterno. Y si practicas esto, quiere decir que tu cuerpo está dominando, entonces no tienes un alma renovada y dudo mucho que tengas un espíritu nuevo. No son palabras muy bonitas, la verdad, porque pues, pegan contra la comodidad, ¿no? ¿Sí? Pero así, aquí está claro. Queremos conocer la buena voluntad. ¿Quién quiere conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Quién quiere caminar en el centro de la voluntad de Dios? Pues debemos empezar a vivir por el Espíritu, no por la carne, no por la naturaleza pecaminosa. ¿Qué vimos que es naturaleza pecaminosa? El cuerpo del pecado con una alma no renovada sin hacerle caso al Espíritu. Y aquí que leemos que están en contra. El espíritu está dispuesto y el cuerpo débil. Entonces el cuerpo va a querer hacer su voluntad porque como es débil no va a querer hacer lo que el espíritu quiere. Pero el espíritu dice, esto es lo que nos conviene porque lo estoy recibiendo directamente del Dios, directamente del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Estoy recibiendo esa instrucción y el cuerpo, no, espérate, quiero ver la tele. No, sabes que es que me gritó muy feo, yo no me voy a dejar. Mira, ante todo tengo dignidad. ¿Sí? Y el espíritu dice, no, la blanda respuesta quita la ira, ¿sí? La gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. No, no, pero me gritó, yo ahorita le voy a enseñar. No seré maestro, pero le puedo enseñar, ¿sí? Entonces aquí leemos que dice, el espíritu quiere una cosa y el cuerpo y la naturaleza pecaminosa otra. La naturaleza pecaminosa no habla del cuerpo nada más, sino de la naturaleza pecaminosa, que es el alma no renovada hace alianza con el cuerpo y le quieren pegar al espíritu, ¿sí? Entonces la carne no está de acuerdo con el espíritu. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Está antes de Gálatas. Ahí, váyanse para atrás. Antes de Gálatas está Corintios y antes Romanos. Dice Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Si vives conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿dónde vas a poner tus objetivos? En lo que la naturaleza pecaminosa quiere. ¿Dónde vas a fijar tus metas? En lo que la carne quiere. ¿Dónde vas a fijar tus ilusiones, tus emociones, tus aspiraciones? Todo tu desarrollo, ¿a dónde se va a enfocar? A lo que la naturaleza pecaminosa quiere. ¿Sí? Entonces dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, si se fijan, la Biblia es bien clara y hace la separación. O sea, cuando dices, yo me siento mal, no, a ver, tengo que yo, primeramente, como me enseña la palabra, separar. ¿Es mi naturaleza pecaminosa? ¿Es mi alma que no está renovada? ¿O es mi espíritu el que está diciendo algo? ¿Sí? Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es, ¿qué dice? Muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida, contrario completamente, contrario, ¿sí? Y paz, es vida y paz, paz verdadera, no paz de, ay, no tengo nada que hacer, ahorita estoy a gusto. No, esa no es paz, ¿sí? Ese es un hueco que te quedó en la agenda y nada más, ¿sí? Dice, es vida y paz. Y luego, la mentalidad pecaminosa es enemiga ¿de quién? De Dios. Chale. ¿Ya viste? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. ¿Quiere decir que el cuerpo se va a someter a la ley de Dios? No va a querer, no quiere. Por eso hay esa lucha, por eso el cuerpo es débil, porque no se somete. Ni es capaz de hacerlo, dice también aquí. Dice, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Por eso el Señor Jesús dijo, estén alertas. ¿Por qué debo estar alerta?
porque el cuerpo nunca se va a querer sujetar ni someter a la ley de Dios. En la primera oportunidad que le dé, ¡pium!, se va a ir a pecar. Y el alma, como se está renovando, van a buscar cualquier manera de aliarse para hacer lo que no quiero hacer lo que es contrario a Dios. ¿Sí queda claro? Entonces, y luego dice, la mentalidad, voy a volver a leer ese pedazo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Por eso dijo el Señor Jesús, estén alerta y oren. No podemos descansar. Tenemos un enemigo aquí con nosotros. ¿Sí? Aunque lo vea muy bonito yo en el espejo todas las mañanas y ¡ay, qué guapo está! ¿Sí? Tenemos un enemigo. Ese que ves en el espejo es tu peor enemigo. Ese que ves en el espejo es el que te hace quedar mal, el que te hace hacer el ridículo, el que no quiere obedecer a Dios. Pero cuando ese que ves en el espejo no dejas que mande, sino que estás alerta todo el tiempo, cuando te dicen algo que no te gusta, estás alerta y controlas, amarras a la carne, ¿sí? Aunque algunos necesitemos 2 metros de piola, ¿verdad? Pero amarramos a la carne, ¿sí? Cuando hay algo que sientes que te afecta, que te da temor porque te puede matar el cuerpo, amarras a la carne y dices, no, mi espíritu dice esto, el espíritu del Señor dice esto. Por eso el Señor Jesús dijo, tienes que estar alerta, tenemos que vivir en un estado de alerta, ¿sí? Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dice, 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien, ¿qué? ¿Sí? No anda como perro buscando a quien, no. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué dice? Practique el dominio propio y mantente alerta. Tienes que mantenerte alerta como Jesús dijo. Debo de mantenerme alerta y practicar el dominio propio. ¿Qué es practicar el dominio propio? De acuerdo a todo lo que vimos ahorita. Mantener la carne a raya. La naturaleza pecaminosa a raya. Ese es practicar el dominio propio. No es control mental de que hace calor, pero no tengo calor, el calor está aquí. Hace frío, pero no tengo frío, el frío está aquí. El dolor no existe. No, eso no. El dominio propio es dominar tu carne, tus emociones, dominar tus sentimientos, dominar tu ego, dominar, ¿sí? Y dice el Señor que lo podemos hacer, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Gálatas 5:16 otra vez, vamos a Gálatas 5. Sí. ¿Cómo podemos dominar la carne? ¿Cómo le puedo hacer? Ya me quedó claro que soy un espíritu con un alma en un cuerpo. Ya me quedó claro que pues el Señor, solo el Señor puede destruir el alma y mandarla al infierno, puede castigar el alma, que el ser humano no, que el que no debo de tener temor al que mata el cuerpo o lo hiere, no, temor solo a Dios. Ya aprendí que el cuerpo es débil, que siempre va a estar en contra del espíritu, pero ahora ¿cómo le hago? Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Vivan por el Espíritu, vivir por el Espíritu. Esa es la manera en la que vamos a controlar la carne, vivir por el Espíritu, poner la mente en las cosas del Espíritu, ¿sí? Dice, ahora, lo práctico. ¿Cuál es ya el paso práctico para vivir en el Espíritu? No confiar en mí mismo. Que mi confianza no esté ni en mi capacidad, ni en mi buen físico, discúlpenme, pero así es,
ni en mi hermosura, ni en mi cabello, ¿sí? Ni en mis capacidades, ni en mi título escolar, ¿sí? Que mi confianza no esté en mi buen humor, en mis amigos, en mi familia, no. Que mi confianza esté en Dios. Segunda de Corintios 1:8. Aquí narra, creo que Silvano, narra una odisea que les pasó y ellos estaban sirviendo a Dios. Segunda de Corintios 1:8. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, está alerta, porque tienes al enemigo ahí contigo. Y si no estás alerta, te va a comer el mandado. Y te va a hacer que hagas cosas que no quieres. Y, y si no estás alerta, tu naturaleza pecaminosa va a hacer que no agrades a Dios. Y ahí sí ya estamos en problemas, jóvenes. Según de Corintios 1:8, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión. ¿Alguien ha estado agobiado bajo presión? Todos, ¿verdad? Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Alguien ha perdido la esperanza de salir con vida en su trabajo, en una relación, sí? Yo sí le he perdido, ¿sí? Así como me ven, también le he perdido. ¿Sí? Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que parecemos mexicanos. No, perdón. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Todos nos hemos sentido así. Pero eso sucedió para que no confiáramos en quién, en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Aún al que le echan a perder el cuerpo, pues el Señor también tiene poder para rescatarlo. Dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Entonces podemos entender que Dios dijo, manténganse alerta y oren para que su confianza esté en mí, dice el Señor. Para que no confíen en ustedes, ¿sí? Para que tu esperanza esté puesta en mí. Y cuando tú oras y pones tu esperanza en el Señor, empiezas a caminar en el Espíritu. Y empieza a desarrollar la capacidad para empezar a distinguir lo que la naturaleza pecaminosa quiere hacer. Dice 1 Tesalonicenses, vamos otra vez a 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. No significa que invites a César a orar y que no. Oren sin cesar, sin parar, todo el tiempo. ¿Qué es hacer algo sin cesar? Todo el tiempo. 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. ¿Sí? Así aunque te sientas en peligro de muerte, da gracias a Dios. Eso es obra del Espíritu. Esa es disposición del Espíritu, estar agradecido. Aunque tú te hayas metido en el problema, aunque tú hayas tomado una mala decisión que te haya llevado a estar en peligro de muerte, ya sea muerte financiera, laboral, sentimental, en fin, aunque tú estés, aún así el Señor te va a salvar si tú te humillas y confías en Él y empiezas a dejar de hacer las obras de la carne. ¿Sí está claro, no? Dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Orar sin cesar y dar gracias. O sea que Dios quiere que estemos con el Jesús en la boca, pues sí. ¿Cuántos han dicho, ay, me tienes con el Jesús en la boca, qué bárbaro? Pues estás alerta. Significa que estás alerta. Que estás alerta, que no estás dejando que tu cuerpo débil, el de ustedes, el mío, también el mío, ¿sí? Que no estamos dejando que nuestro cuerpo débil mande, ¿sí? Aunque este estuche se vea muy bonito, es débil.
¿Sí? Entonces, cuando estamos con el Jesús en la boca, estamos alertas y Dios quiere que estemos así. Alertas todo el tiempo, alertas, alertas. ¿Sí? Ya para terminar, vamos a Mateo 4:1. Vamos a Mateo 4:1. Y aquí, anoche que estaba terminando de preparar el mensaje, este versículo no tenía cuando empecé a preparar el mensaje hace el lunes pasado. Pues empecé a orar y el Señor me empezó a dar versículos y todo, y me empezó a decir, quiero que hables de esto, expliques esto, así, el Espíritu pero no tenía el cierre. Y ayer en la noche ya tenía yo un cierre para este mensaje, el versículo final, y bueno, pues la conclusión es que estemos alertas y bien bonito, y verdad, y entonces, ¿verdad? Pero el Señor me despertó, ya me estaba yo quedando dormido y me despertó, me dijo, no te duermas, alerta, todavía falta lo mejor. Entonces ya me llevó a una escritura, que es esta, Mateo 4:1. Me dijo, aquí está el meollo, aquí está el ejemplo que yo te pongo para que veas cómo sí se puede vivir en el Espíritu. Mateo 4:1 dice, luego el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu que está dispuesto del Señor, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, nosotros ayunamos 3 horas y ya estamos como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sí? Fíjate, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Después de 40 días y 40 noches se le ocurrió tener hambre al Señor Jesús. El tentador, Satanás, se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, fíjate, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación significa usar tus propios medios, capacidades, recursos, todo lo que esté a tu mano para solucionar tu vida y cumplir tus deseos. Cuando tú utilizas tus propios medios para solucionar tu vida, no estás alerta. Estás siendo víctima de tu naturaleza pecaminosa. Estás en la tentación. Jesús, claro, pues si convirtió el agua en vino, si le devolvió la vista a los ciegos, ¿tú crees que no iba a poder convertir piedras en pan? No, pues hasta en carne asada. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque estaba precisamente doblegando su cuerpo. Te dijo, no voy a hacer lo que yo pueda hacer con mis medios. Voy a hacer lo que el Padre quiere que yo haga. ¿Y qué es ahorita? Estar alerta y mantener a Satanás a raya. Ahorita mi cuerpo no importa, dijo Jesús. Mi cuerpo no importa. El hambre no importa. ¿Sí? Entonces, Jesús no utilizó sus medios, no utilizó sus capacidades, no utilizó su gran poder, no utilizó nada. Lo que utilizó fue la palabra. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor quiere que vivamos, no nuestros medios. Dios quiere, la voluntad del Eterno es que Él sea tu recurso, es que Él sea tu capacidad, es que Él sea tu propósito. ¿Sí? Que estés alerta para que no confíes en ti. No importa que hayas tomado una mala decisión, créemelo, porque muchas veces el tentador viene y nos dice, no, Dios te dice esto, pero aquí tú te metiste solito. Entonces siéntete mal, púdrete. No, aun cuando hayas tomado malas decisiones, si tú haces como Jesús, ¿sabes qué, Señor? Hice esto y la regué. Me pongo a cuentas contigo y ¿sabes qué? No quiero convertir las piedras en pan y las quiero convertir en un arma de desahogo. Quiero que tú me saques del problema con tu palabra. ¿Sí? Mantente alerta para no andar en la carne. Mantente alerta para que no andes queriendo convertir las piedras en pan.
¿sí? Convertir las piedras en pan para Jesús hubiera significado el confiar en sí mismo en vez de alimentarse con el Espíritu Santo. Y muchas veces es lo que Dios quiere. Estás en una situación difícil, pero Dios dice, el espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo es débil porque tu cuerpo sí quiere convertir las piedras en pan, tu cuerpo sí quiere hablarle a tu amigo, a tu conecte, a tu contacto, tu cuerpo sí quiere hacer esto, lo otro, aquello. ¿Sí? Jesús pudo convertir las piedras en pan, pero no, Jesús no vino para hacer su voluntad como humano, sino para hacer la voluntad del Padre. Yo te pregunto, ¿qué voluntad quieres hacer? ¿La tuya o la del Padre? ¿Quién manda en tu vida? El Padre, seguro. ¿Sí? ¿Cuántas veces hasta el día de hoy, hasta este momento, has ordenado a las piedras convertirse en pan en vez de alimentarte con la palabra de Dios? ¿Quién ha hecho eso? Yo. Yo le he ordenado a las piedras convertirse en pan o en proyectiles ¿sí? Vamos a orar para arrepentirnos por todas las veces que hemos convertido las piedras en pan. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Todos hemos salido de situaciones por nuestros propios medios sin confiar en Dios. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a... Cierren sus ojos, por favor, todos. ¿Sí? Vamos. Respiren. Por favor,